al Señor. Padre, te damos gracias porque tú moras en nuestras vidas y la intención de nuestro corazón, Señor, no es soltarnos jamás de tu mano, porque tú nos garantizas salvación y vida eterna. Padre, disponemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, claramente. Abre nuestra mente y que esta semilla caiga en nuestros corazones como una semilla en buena tierra y dé sus frutos. Y seamos obedientes y querer obedecer tu palabra para siempre, Señor. Darte la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos. Bueno, la semana pasada empezamos con predicando familia santa a una iglesia santa. Y esta vez vamos a predicar el mismo título, pero la segunda parte de este sermón. Y el domingo pasado aprendimos qué significa someternos unos a otros, ¿verdad? En cómo este sometimiento lo deben practicar los esposos, las esposas en la unión santa del matrimonio. La esposa santa y el esposo santo cumplen sus roles de acuerdo al diseño que Dios estableció, y las esposas se someten al liderazgo de sus esposos en amor sin ser menoscabadas, porque el hecho de someterse no significa inferioridad, porque para Dios somos todos iguales. Y vimos que para cumplir tal sometimiento, las esposas y los esposos deben estar llenos del Espíritu Santo para llevar una vida como hijos de luz. Esto es lo que viene explicando el apóstol Pablo desde el capítulo 4 de Efesios. Y es en esta misma línea es que ahora les habla de sometimiento mutuo entre padres e hijos, entre jefes y siervos, amos y siervos. Y dijimos que la familia es la base de la iglesia. Entonces es en la familia donde primeramente nosotros como cristianos debemos evidenciar el cambio que Cristo ha hecho en las personas. Todos los que son miembros de la iglesia de Cristo deben necesariamente reflejar una vida diferente y vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, de acuerdo al diseño de Dios. No es posible que Cristo haya hecho un cambio en nosotros, en nuestras vidas, y no se haga notar en nuestra forma de vivir. Y hoy en el mundo entero vemos a las familias que viven sus vidas como mejor les parece. Y esto incluyendo a las familias cristianas, sin tomar en consideración el modelo que Dios ha establecido para la familia. Y es por eso que el mundo está en decadencia, va decayendo cada día más. Porque cada día más la humanidad se aparta más y más de los diseños que el Señor ha establecido. Bueno, este pasaje de Pablo, de Efesios, nos habla Pablo y nos recuerda que nuestro estilo de vida no es como nosotros queremos vivirlo, sino es a la manera de Dios. Si vivimos y practicamos este modelo, la iglesia será una iglesia bendecida, porque mostrará una diferencia con el mundo. Recordemos que la iglesia fue comprada, es una iglesia santa que fue comprada a precio de sangre, y lo hemos cantado esta mañana. Por lo tanto, la iglesia le pertenece al Señor. Y el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. Entonces la iglesia no la vivimos a nuestra manera, no es de acuerdo a nuestros pensamientos, es de acuerdo al diseño de Dios. Entonces recordemos que estas acciones que deben demostrar las personas, esto es lo que está explicando Pablo en Efesios, son para la familia santa, para la familia cristiana, las que están en el Señor. Y no se espera que este modelo que Pablo está enseñando funcione fuera del círculo familiar no cristiano. Pero de igual manera, si hay personas que no son cristianas, la invitación es venir a Cristo, someterse a Cristo para que le conozcan. Cristo está con los brazos abiertos, queriendo tener una relación íntima contigo, porque quiere hacer una vida nueva, que lleves una vida nueva para Cristo. El deber moral del cristiano y todas sus actividades en este mundo las debemos desarrollar como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Y de esto nos habla, lo primero que nos habla en este pasaje de 6, el apóstol Pablo le habla a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcan. Lo primero que Pablo le está diciendo a los hijos creyentes: obedezcan.
sean obedientes. Este es el rol del hijo en el matrimonio, obedecer a sus padres, pero obedecer en el Señor. En el Señor significa primeramente que el hijo es creyente. Por lo tanto, su sometimiento a los padres lo cumple siendo obediente primeramente al Señor, porque ama al Señor y por eso obedece a sus padres. Ahora, ¿cómo es que los hijos pueden llevar a cabo esta tarea de obediencia? Primero, está la responsabilidad de nosotros los padres, que debemos haberles enseñado a nuestros hijos la obediencia. Y esto parece obvio que un hijo deba obedecer a sus padres. Pero como nosotros heredamos y tenemos la inclinación al pecado de Adán, los hijos desde muy pequeños tienen la tendencia a desobedecer. Entonces, para que un hijo obedezca, nosotros los padres debemos haberle enseñado la obediencia para que el hijo crezca sabiendo obedecer al Señor, obedeciendo a Dios, aunque muchas veces no lo entienda desde pequeño. Pero en la práctica lo va a ir aprendiendo. La obediencia se aprende. Y fíjense que en Hebreos 5:8 dice de Jesús, dice textual, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia. O sea que la obediencia se aprende. ¿Y cómo se aprende? Con disciplina. Los hijos cristianos deben obedecer a sus padres para cumplir con el principio de sumisión que el apóstol Pablo viene enseñando desde el capítulo 5 de Efesios. Pero ahora no solamente es obedecer y ya, y listo, y nada más, y nos quedamos ahí, sino deben obedecer como si estuviesen obedeciendo directamente al Señor. Porque obedecer a los padres, dice el apóstol Pablo, es lo correcto, es lo justo. Y aún más, no solo es obedecer, es honrar a sus padres. Ahora, si sus padres no son creyentes y usted conoció al Señor y eres un hijo que conoció al Señor, pero tus padres no son cristianos, tu deber es obedecer a tus padres y honrarlos porque tú amas al Señor. Debes ser un hijo diferente, debes mostrar una vida diferente porque amas al Señor. Y en el versículo 2, Pablo nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y perfectamente nosotros podemos obedecer, aunque muchas veces no queramos, pero obedecemos. A veces obedecemos para que nos dejen tranquilos, para que ya no nos molesten, y obedecemos de malas ganas. Y obedecemos nomás. Pero esa obediencia a los padres está incompleta porque no hay honra de por medio. El no agradar a los padres y obedecer por obligación, no hay honra. Honrar significa respetar a los padres y considerarlos en amor. El honrar a los padres se manifiesta en la obediencia por amor que yo hago a mis padres. Me someto a mis padres en obediencia y amor, tal y como la iglesia obedece a Cristo. Además, el apóstol Pablo dice que honrar a los padres trae una bendición consigo, trae una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y este es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Así que mi hermana Jenny, sus esfuerzos no son en vanos. Tendrás una recompensa y el Señor conoce perfectamente tu corazón y lo que están haciendo. Y cada uno de los hijos que obedecen y honran a sus padres, a veces parece difícil, pero tendrán una recompensa porque el Señor te está mirando. Honrar a los padres significa mucho más que obedecer. Significa mostrarles respeto y amor. Significa cuidar de ellos mientras lo necesiten, tal como mi hermana Jenny explicaba. No tienen que abandonarlos.
Tienen que estar atentos y socorrerlos cuando nuestros padres necesiten su ayuda. Por otro lado, honrar a los padres significa que el hijo también debe trabajar en la casa tanto como le sea posible en los quehaceres domésticos. Hoy, lamentablemente, vemos hijos que no quieren hacer nada en el hogar. Más parecen amos y reyes, que solo dan órdenes y la mamá corre para allá y el papá corre para acá. No, que yo quiero esto, y los papás corren y se esfuerzan por darle lo que ellos quieren. Y esperan que en la casa los padres hagan todo, pero ellos no quieren hacer nada. El padre y la madre muchas veces trabajan fuera. Y valga la redundancia, llegan a trabajar más encima en sus casas. Y los hijos quieren hacer cualquier otra cosa y no quieren ayudar. Y los padres, por supuesto, que tratan de darle todo lo que necesitan sus hijos, sin que les falte nada, porque los aman, porque quieren lo mejor para ellos. Pero muchas veces los hijos no quieren ensuciarse las manos en ayudar en los trabajos del hogar. Y hay un corito que a mí siempre me gustó y mi mamá siempre lo cantaba. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Y esto se practica en el matrimonio, en la familia. Nuestra obra, nosotros en la familia trabajamos y debiésemos trabajar como un equipo, funcionando todos juntos para llegar a un mismo fin. Y de esta manera en la familia estamos glorificando a Dios. No hay nada más triste que ver padres abandonados, siendo ancianos, abandonados ahí a la deriva. Tal vez no fueron los padres que quisiésemos querido tener, pero Dios decidió que nosotros naciéramos de ellos. Por lo tanto, Dios me manda a amarlos, me manda a obedecerlos y me manda a honrarlos. Obedecer y honrar es un mandamiento. Y si no estoy cumpliendo con este mandamiento, estoy en rebeldía. Y la rebeldía es pecado. Si soy un hijo cristiano, un hijo creyente, que creo en el Señor, mi deber es obedecer al Señor, por lo tanto, me debo someter al liderazgo de mis padres y obedecerles y honrarles. Los hijos obedecerán a sus padres hasta que ya dejen de estar bajo su cuidado, cuando ya formen su propia familia y salgan del hogar. Pero mientras vivan en el hogar con sus padres, deben obedecer a sus padres. La autoridad de ellos es sus padres y deben obedecerlos. Pero cuando se van ya no están en obligación de obedecerlos. Pero la obligación de honrarlos es para toda la vida. Nos podemos ir de la casa, hacer nuestras propias familias y ya dejamos de estar bajo el liderazgo de nuestros padres. Pero honrarlos es para toda la vida. Si la fe de los hijos que aman al Señor, que dicen ser cristianos, es real, esto se probará en su relación con sus padres. Los hijos deben honrar a sus padres, aun si nuestros padres muchas veces son exigentes o injustos muchas veces. Claro que esto no debiera ser en la familia cristiana. Los padres cristianos no podemos ser injustos. Y los hijos no porque los padres los corrijan y los amonesten, van a demandar a sus padres, porque es la corriente que hay en este día. No, si el viejo me trata mal, yo lo demando. Los hijos tampoco están obligados a desobedecer a Dios con tal de obedecer a sus padres. Y esto también lo vemos tristemente en el mundo actual. Hijos que son mandados a cometer delitos, los envían sus padres a robar, los envían a matar, sumidos en las drogas y otras cosas atroces, y los vemos a diario. Pero el hijo creyente no puede desobedecer a Dios con tal de obedecer a sus padres. La responsabilidad primeramente es con el Señor y después hacia sus padres. En todo caso, en una familia cristiana esto no se debiera ver. Y el Señor nunca nos va a guiar a la desobediencia. Qué triste es ver también a hijos asesinando a sus padres, y vemos en las noticias esto, los hijos que se rebelan contra sus padres, contra su madre, desobedeciéndoles y haciendo lo que ellos quieren, no sometiéndose a sus padres. Y muchas veces pareciera que los padres son los hijos
Y se dan cuenta el cambio de roles. Cuando se cambian los roles en la familia, esto lo ha provocado el pecado en la humanidad. Y nosotros tratamos de salirnos del diseño de Dios, y esto solo trae consigo desgracia y desastre. Porque no estamos practicando el diseño de Dios. Cuando invertimos los roles, todo termina en desastres. Por lo tanto, hijos, hijas, sean obedientes, honren, amen a sus padres. De esta manera estarán sirviendo al Señor. El versículo 4 nos habla de los padres. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres santos. Los padres deben de cuidar a sus hijos con dulzura, con amor, con ternura, aunque muchas veces son desobedientes y molestos, muchas veces son un poquito molestos, pero nosotros debemos criarlos en el amor del Señor. Padres e hijos cristianos se deben relacionar con respeto y con amor. Y el apóstol Pablo nos da un consejo a los padres. Dice, no provoquen a ira a sus hijos, padres. No los provoquen a ira. El apóstol Pablo dice que los padres no deben de provocarlos a ira. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la disciplina que los padres aplican a sus hijos deben tener cuidado de no excederse, porque pueden provocar daños psicológicos graves. ¿No es cierto, Clemita? Y eso los puede dejar con secuelas para siempre. Un padre que no guía bien a sus hijos y se excede en sobremanera provoca daños en sus hijos. Y los padres pueden provocar a ira a sus hijos por medio de una actitud severa, una actitud crítica, la cual atormenta a sus hijos en lugar de entrenarles y corregirles. Hay padres que más parece que son ellos los que necesitan corrección en vez de sus hijos. ¿Y cómo pueden entonces corregir a sus hijos si pierden la paciencia y no son capaces de controlarse? Padres, debemos controlarnos y guiar y enseñar y disciplinar a nuestros hijos con la disciplina del Señor. Y al final se arma un griterío, un desorden que no es saludable para ninguno, ni para los hijos. Y en vez de corrección, los padres están provocando un daño. Y los hijos crecen con este odio, con rencor. Y a este tipo de hijos maltratados les es más difícil ver a Dios como Padre. Porque el modelo que tuvieron estaba dañado, fue un modelo equivocado. Sin embargo, los padres cristianos nunca debiera ser así. La disciplina que los padres cristianos deben dar siempre debe ser con amor, con ternura. Y no significa esto que no se le puede llamar la atención. Por supuesto que sí, y debemos hacerlo. Pero esta debe ser con sabiduría del Señor. Es por eso que los padres deben ser hijos de luz. Esto es lo que nos viene predicando Pablo. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, instruidos en la palabra de Dios para que puedan dar una corrección adecuada a sus hijos. Y de esta manera no estaremos provocando a ira a nuestros hijos e hijas. Cuando Noelia se porta mal, yo siempre le llamo la atención, y a veces me duele más a mí que a ella. Pero yo siempre le digo, Noelia, tú eres una niña obediente y disciplinada. ¿Por qué te comportas como las niñas desobedientes? Entiende el mensaje y ligerito se pone a hacer las cosas que nosotros le habíamos mandado a hacer. Los padres debemos tener cuidado en la forma de corregir a nuestros hijos. El apóstol Pablo nos dice en el mismo versículo 4, criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. No es como nosotros queremos, lo dijimos al principio, es como el Señor nos dice, en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no solo tienen el deber de criar a sus hijos físicamente, proveerles el alimento, la vestimenta, el abrigo, sino también deben de sustentarlos espiritualmente y emocionalmente. La disciplina no es que siempre es que tengan que llamarles la atención. La disciplina tiene la idea de un entrenamiento correctivo. Es un aprendizaje a través de una disciplina. Y hoy en día está la moda, la filosofía de deja a los niños que se expresen. Porque si los corriges,
vas a arruinar su personalidad. Está muy de moda esta corriente en los colegios, la practican. No, deja al niño que se críe, no le quite lo que ellos van a hacer. Y eso es una mentira del diablo. Por supuesto que es una mentira. Si no disciplinamos a nuestros hijos, no aprenderán obediencia al Señor. La disciplina es un principio de vida. Y para cualquier cosa que nosotros emprendamos, y si queremos que nos vaya bien, necesitamos ser disciplinados. La disciplina también es una muestra de amor, y lo dice Hebreos 12:6, que el Señor a quien ama, disciplina, ¿verdad? Y Proverbios 13:24 también dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que la disciplina también es un acto de amor, porque los padres quieren que sus hijos sean personas de bien, ¿verdad? Los padres son los que deben educar a sus hijos. Y aquí estamos muy equivocados. A veces pensamos que en el colegio nosotros educamos a nuestros hijos. En el colegio le enseñan materias para que se desenvuelvan mejor en la vida, ¿verdad? Pero el colegio no tiene la responsabilidad de educar. La educación es en el hogar. En el colegio se enseña y en la casa se educa. Nosotros los padres creyentes debemos educar en el temor del Señor a nuestros hijos. Hay, por supuesto, en los colegios profesores que están dedicados y desinteresadamente tratan de corregir a sus alumnos porque quieren que sean personas de bien. Y recientemente, un conductor del furgón escolar, estoy hablando de acá del colegio, renunció a su trabajo. Y a mí me llamó mucho la atención de la causa de su renuncia. Él dijo, estoy aburrido de escuchar tantas tonteras y garabatos y cosas desagradables. Y estamos hablando de niños de cuarto a octavo básico. Y sobre todo, dijo, son hijos de padres cristianos. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos guiando en el hogar? Los buenos y los malos hábitos se aprenden en el hogar. Padre, criemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es responsabilidad de los padres educar a nuestros hijos y no podemos delegar esta responsabilidad a otras instituciones fuera, al colegio, a la escuela dominical. Por supuesto que son apoyos para nosotros, pero la responsabilidad de educar a nuestros hijos viene del hogar. Pero se debe hacer en amonestación del Señor, en amor y no en enojo. Tristemente vemos padres que lastiman a sus hijos físicamente, emocionalmente, y esta no es disciplina del Señor. La disciplina del Señor corrige, instruye y anima. Así que es nuestra gran responsabilidad, padres, de guiar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y ahora Pablo sigue con las instrucciones, y a mí me llamó la atención porque Pablo dentro de la familia puso a los trabajadores y a los jefes, pero tiene mucha lógica porque dentro de la familia son los que están los trabajadores y también están los jefes. Así que el apóstol Pablo se tomó el tiempo de dejarnos también indicaciones a quienes trabajamos y a quienes son jefes. Y dice el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, trabajadores santos. Aquí Pablo se refiere, y está hablando de los esclavos de ese tiempo, y a causa de la predicación del Evangelio, muchos esclavos se convirtieron al Señor, y la labor del esclavo era dura, era muy dura, en muchos casos eran maltratados. Sin embargo, el apóstol Pablo los anima a desempeñar su labor diligentemente y responsablemente para dar testimonio de su fe. Muchos de los esclavos cristianos sufrieron mucho más por el hecho de haber confesado su fe en Cristo. Pero Pablo los anima a que cumplan sus labores responsablemente, porque de esta forma están sirviendo primeramente al Señor y dando testimonio de su fe. Muchas veces nosotros tendemos a separar las cosas, el trabajo material y el trabajo espiritual.
Pero fíjese, hermano, que para el Señor no hay separación. Todo trabajo que se le encomiende hacer es un trabajo espiritual. No separemos las cosas. El creyente debe realizar cualquier trabajo como un servicio a Cristo para la gloria de Dios. Sea un trabajo voluntario o sea un trabajo remunerado, todo trabajo debe ser para la gloria de Dios. Y Pablo aconseja a los siervos, a los trabajadores a ser obedientes a sus amos, porque son primeramente siervos de Cristo. Y su amo y su Señor es el Señor Jesús. El hecho de que seamos creyentes, esto no nos exime de cumplir nuestra labor, todo lo contrario. El creyente debe ser el más leal en cumplir su labor responsablemente que cualquier otra persona. Es nuestra responsabilidad trabajar de corazón. Es nuestra responsabilidad hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo, porque de esta manera estoy honrando a Cristo. Y esto nos da lugar, amados, queridos hermanos, a hablar de Jesús a otros, por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, por cómo nos desenvolvemos en nuestros trabajos, porque somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios, eres diferente. No eres como los demás. Por lo tanto, no debes hacer las cosas como los demás las hacen. Y muchos tienen este pensamiento: es que todo el mundo lo hace. No, hermano, yo te recuerdo que no eres todo el mundo. No eres como el mundo, ni eres del mundo. Eres un hijo de Dios, eres un hijo de luz y tienes que comportarte como tal. El versículo 6 nos dice a los trabajadores santos: no trabajar solo cuando es visto por el jefe, no trabajar solamente al ojo. El trabajador debe ser respetuoso tanto con sus jefes como con sus compañeros de trabajo. El trabajador cristiano debe evitar trabajar al ojo o solo cuando lo estén mirando. El jefe desaparece y me tiro a dormir una siesta. O me pongo a chatear en el celular. O me pongo a sacar la vuelta haciendo cualquier otra cosa menos trabajar. Y por supuesto, ¿para qué vamos a ser tan estrictos? Hay tiempo, hay momentos en que uno puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero que no sea costumbre pasar más tiempo descansando que trabajando. Hacer un buen trabajo es la voluntad del Señor, es hacer la voluntad del Señor, porque estamos trabajando para Él. Los esclavos muchas veces tenían tareas que no les gustaba hacer, pero debían hacerla porque no tenían opción. Debían hacerla, les gustara o no. Y nosotros como trabajadores creyentes, muchas veces también habrán tareas que nos desagraden hacerlas. Pero es nuestro deber ante Dios realizar cada una de aquellas tareas que nos asignen. Y no de mala gana, de buena gana, con la carita llena de risa, con buena disposición, porque la estoy realizando como para el Señor. Hermanos, si nosotros en nuestra mente tenemos este concepto, que todo lo que yo haga es para el Señor, entonces estoy agradando al Señor. Muchas veces decimos: Señor, yo voy a hacer cualquier cosa que me pidas. Bueno, el Señor a través del apóstol Pablo te está diciendo: sé responsable con tu trabajo y con tus jefes. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Muchas veces he escuchado de colegas míos y de otras personas también, cuando les piden hacer alguna tarea que no les gusta: no, yo no voy a hacer esto. No, ni jodiendo, porque a mí no me corresponde. No está en mi contrato. Yo no lo voy a hacer. Sin embargo, cuando están sin trabajo, están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir un trabajo. Pero cuando ya tienen algo seguro, se ponen exquisitos. Otros a regañadientes hacen su trabajo y más encima lo hacen mal muchas veces. Y estoy hablando, hermano, de gente cristiana, no de personas del mundo. Del mundo puede hacer cualquier cosa, pero nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos el deber de ser responsables en cómo nos desenvolvemos en nuestro trabajo. ¿Cómo es que amas al Señor si no obedeces sus mandamientos?
¿Cómo puedes hablar de Cristo y jactarte muchas veces que eres cristiano y estás dejando una pésima imagen como cristiano? Acá el apóstol Pablo está dándonos una orden, no es una sugerencia, es una orden. Sirvan de buena voluntad como sirven al Señor. Si te están pagando por realizar diversos trabajos en un día y no lo haces, o estás haciendo menos de lo que te piden hacer, hermano amado, hermana amada, te digo que estás cometiendo un robo. Te estás convirtiendo en un ladrón, porque le estás robando tiempo a tu jefe. Tú mismo firmaste un contrato que te vas a desempeñar con estas y estas funciones. Y si no lo estás haciendo, estás robando. Y no solo a tu jefe, estás robando al Señor. Te pagan por cumplir un día de trabajo y no por descansar la mitad del tiempo. Pero muchas veces decimos, que yo soy creyente. Fíjese que cuando nosotros decimos que somos creyentes, la mirada de todos se vuelca sobre nosotros. Y nos están mirando cómo nos desenvolvemos. Nos están mirando si en verdad decimos ser lo que somos. O solamente somos de palabra, de labios para afuera. Hacer menos de lo que nos piden no da honra al Señor. Cuando somos creyentes, nosotros debemos dejar una buena imagen, porque estoy sirviendo a Cristo. Cuando todos nos miran a ver si es que realmente soy un creyente verdadero, eso nos va a dar lugar para dar un buen testimonio de Cristo. Y vamos a poder hablar de Cristo a otros con autoridad. Y muchas veces, queridos hermanos, deshonramos el Evangelio santo y glorioso del Señor por nuestro mal desempeño y nuestros malos comportamientos, por tener un comportamiento incorrecto. Y eso se llama inconsecuencia. Y la inconsecuencia es pecado. El trabajador cristiano va más allá de sus responsabilidades, porque entiende que lo que hace no lo hace para el hombre, lo hace para el Señor. Ahora que entró en vigencia la ley de las 40 horas, a los trabajadores tenemos menos horas en el día de trabajo y nos pagan el mismo sueldo. Hermanos, seamos responsables en cumplir nuestras labores de buena voluntad como para el Señor. Porque dice el apóstol Pablo, el bien que cada uno haga recibirá recompensa del Señor. Dios no permitirá que nuestro arduo trabajo se vaya sin recompensa. Es promesa del Señor. Seamos responsables en nuestro trabajo y honremos al Señor realizando un buen trabajo digno de un hijo de luz, haciendo buen uso de nuestras horas laborales. En el versículo 9, el apóstol Pablo habla a los jefes santos. Y la verdad que habla muy poco de los jefes, pero tampoco no es menos importante. Los jefes cristianos deben tratar bien a sus trabajadores. Hagan lo mismo ustedes, dice el apóstol Pablo. Hagan lo mismo, así como los siervos, ustedes trabajadores, ustedes empleadores, hagan lo mismo. Traten a sus empleados con honestidad. Traten a sus empleados con delicadezas, sin amenazas, porque el Señor es el mismo para todos y no hace acepción de personas. Bueno, yo doy testimonio que tuve un muy buen jefe cuando trabajaba en mueblería. No lo voy a nombrar, pero era muy buen jefe. Incluso me mandé con doros a veces. El jefe se toma la cabeza nomás, pero decía, no importa, hermano, lo vamos a solucionar. Hay buenos jefes. Hay buenos jefes. Las instrucciones de Pablo en este pasaje estimulan responsabilidad y nos llaman a la integridad en el trabajo. Los empleados cristianos deben cumplir las tareas como si fuera Jesucristo nuestro supervisor. Y los empleadores cristianos debieran tratar a sus empleados con amabilidad y respeto. El jefe cristiano trata a sus empleados como personas, como a iguales y no como a máquinas. Recuerde, hermano querido, no importa para quién trabaje. No importa quién trabaja para usted. La única persona que en verdad y en realidad debe querer agradar es
a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Como síntesis de estos 2 domingos, la familia santa debe evidenciar la llenura del Espíritu Santo en nuestra manera de vivir. Las esposas sujetándose a sus esposos en amor a Cristo. Los esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Los hijos obedeciendo y honrando a sus padres. Los padres amando y disciplinando a sus hijos con amor, instruyéndolos en la palabra del Señor. Los trabajadores siendo responsables en sus labores, sirviendo a Dios en los trabajos que realizan a diario. Si se les ha confiado una tarea, deben hacer lo mejor posible que puedan, aunque su jefe no se encuentre presente, y trabajar duro y con entusiasmo. Y los jefes, siendo respetuosos y amables con sus trabajadores, supervisando el trabajo como si Jesús fuera su supervisor. Querido hermano, ¿ama al Señor? ¿Ama al Señor? Obedezca sus mandamientos y vivamos como hijos de luz. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Oremos al Señor. Padre, gracias porque usted nos instruye. Gracias porque quiere que seamos una familia santa, en una iglesia santa, que refleje el amor de Cristo, que refleje el compromiso con Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en nuestras familias como esposos, como esposas, como hijos, hijas, como trabajadores en la sociedad, como jefes. Desempeñemos una buena labor para así de esta manera, Señor, gloria y honra a tu nombre. Ayúdanos, Señor, porque débiles somos. Sujeta nuestras manos para que no desmayemos y no resbalemos. Te damos la honra y la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias.